Alemania, la mayor economía de Europa, genera preocupaciones. Con esto comenzamos las noticias económicas de DW. Soy Juliana González. Los principales indicadores macroeconómicos no apuntan a una recuperación sostenida en los próximos meses. Esto tiene un efecto en el consumo, lo que inquieta a los expertos, pero también a los ciudadanos de a pie. Y a nivel político supone un reto para el gobierno ante el temor de un auge del partido de la ultraderecha. Algunos medios vuelven a calificar a Alemania como el enfermo de Europa. Para muchos economistas, la actual crisis va más allá de lo coyuntural. Conscientes de ello, los alemanes se muestran pesimistas. Una reciente encuesta muestra que más del 70% de los ciudadanos opina que la economía no va bien y casi la mitad cree que dentro de un año la situación será aún peor. Los últimos datos apuntan a un estancamiento de la economía en el segundo trimestre que no logró recuperarse de la recesión de principios de año. Los altos precios provocados por las tensiones geopolíticas y los efectos de la guerra en Ucrania afectan a empresas y hogares. Lo que veo es que la gente está ahorrando porque tiene miedo al aumento de los precios y eso tiene un efecto en el consumo. Preocupado es mucho decir, pero me afecta. Cuando escucho al canciller Scholz entiendo lo que dice, pero me cuesta creer en sus palabras. A la vez que aumenta la preocupación por el desarrollo de la economía, los alemanes se sienten cada vez más frustrados con su gobierno. Casi el 80% de los encuestados alegan no estar contento con la labor del Ejecutivo, un aumento de 10 puntos respecto a hace un año. Los tres partidos de la coalición, liberales, socialdemócratas y verdes, observan cómo caen sus porcentajes de aprobación. Y un partido en concreto se está beneficiando de la incertidumbre económica y el descontento con los políticos en el gobierno. AfD, la ultraderecha alemana, que sigue subiendo en las encuestas, situándose ahora en el segundo puesto, por delante incluso de los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz. Destacamos hasta ahora otras noticias económicas de la jornada. Según la asociación digital Bitkom, el cibercrimen le costará a Alemania más de 200.000 millones de euros este año. 3/4 partes de las empresas sufrieron ataques digitales en los últimos 12 meses, lo que representa una disminución del 9% en gran parte debido a mejores medidas de protección. En China, los niños y adolescentes solo podrán usar sus celulares un máximo de 2 horas al día. Además, se evitará que cualquier persona menor de 18 años acceda a Internet entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El órgano regulador cibernético de China afirma que busca fomentar buena moral y valores socialistas, así como prevenir la adicción a Internet. El Banco Central de Reserva, la entidad bancaria central de El Salvador, anunció que el país registró una caída del 28% en la recepción de remesas mediante billeteras de criptomonedas entre enero y julio de 2023 respecto al mismo periodo de 2022. Tras convertirse en el primer país del mundo en utilizar el Bitcoin como moneda corriente en 2021, El Salvador sufrió una caída considerable durante el primer semestre de 2023, donde solo se recaudaron tan solo $53 millones, una cifra muy alejada de los cerca de 74 millones ingresados en el mismo lapso del año anterior. Algunas encuestas señalan el uso casi nulo del Bitcoin entre el gran público en el país, mientras las opiniones desfavorables entre la población continúan. Y para hablar del tema, invitamos a la economista Tatiana Marroquín a nuestro informativo. Muchas gracias, Tatiana, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, un saludo. El Salvador se convirtió en septiembre hace 2 años en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense que ya lo tenían. ¿Cuál ha sido su impacto en la economía real y en la estabilidad financiera esta adopción del Bitcoin, Tatiana? En la economía real, como tú bien mencionabas, la mayoría de las encuestas y también las estadísticas del Banco Central de Reserva en referencia a la transmisión de remesas nos dicen que la gran mayoría de la población no utiliza Bitcoin ni para hacer transacciones en el día a día,
ni tampoco para transferir remesas, que era una de las grandes apuestas que se daban, porque la apuesta más grande del gobierno era la inclusión financiera a través de Bitcoin. Entonces, digamos que con base a ese objetivo, los resultados son que ha sido un gran fracaso en torno a ese objetivo. Ahora, con respecto a las finanzas y a las finanzas públicas específicamente, en ese sentido sí han existido algunos impactos relativos al perfil de riesgo del país o a la posibilidad que tiene de conseguir préstamos con el Fondo Monetario o con otros deudores. Sí ha existido un impacto en las finanzas públicas. Tatiana, y a propósito de las remesas, en general estas constituyen, según los datos del Banco Central de la Reserva, una de las 3 principales fuentes de divisas, pero al mismo tiempo el 50% de la población padece inseguridad alimentaria, algunos de ellos están a punto de caer en la hambruna y la inflación en general va en aumento. ¿Puede la situación económica pasarle factura a la candidatura de Bukele para su reelección presidencial? Bueno, es muy complicado de prever, pero sí podemos decir con contundencia que es uno de los mayores problemas que tiene la población y una de las debilidades que ha tenido el gobierno, la respuesta al económico. Ahora puede ser que los beneficios o los éxitos que haya tenido tanto en la manera de comunicar como en la manera de tratar el tema de seguridad con los matices de violaciones a derechos humanos, etcétera, pero que logren ser suficientes como para que su popularidad se mantenga. Sin embargo, independientemente de si su popularidad baja o no, el Estado salvadoreño tiene una deuda para con la población en cuanto a la defensa de sus derechos económicos y esta ha sido una gran deuda en estos años. Gracias, Tatiana Marroquín, por estos análisis desde El Salvador. Y el alivio que sintió la economía venezolana con la dolarización de facto durante los 2 últimos años se esfuma ante la rápida escalada de la inflación que, según el Banco Central de Venezuela, fue de 398% en la interanual del mes de julio. La caída en las ventas y la producción, así como el rezago de los salarios que cabe anotar, son en bolívares, la depreciada moneda local. La economía de Venezuela sufre de nuevo el azote de la inflación. El gobierno de Nicolás Maduro flexibilizó los controles cambiarios en 2019, permitiendo más transacciones en dólares. Esto llevó a una leve recuperación en 2021 y 2022, tras 8 años seguidos de colapso económico. Sin embargo, el 2023 no inició de igual forma. La actividad económica bajó 7% en el primer semestre. Los analistas señalan que el impulso de la dolarización resultó insuficiente y los venezolanos luchan por llegar a fin de mes. Mi manera de sobrevivir es buscar los alimentos más económicos. Yo voy a coche, como viste mi nevera, yo todo lo compro en coche, todo. Como muy poco arroz, muy poca pasta, muy poco eso como yo, como más que todo yuca, papa o kumu, y eso se compra en coche. Los analistas estiman que más de la mitad de los venezolanos ganan menos de $100 al mes. Incluso aquellas familias que reciben algún ingreso en dólares tienen dificultades para comprar alimentos y medicinas. Muchos analistas o mucha gente lo ve todo bajo la lupa de que los precios están fijados en dólares, de que casi todo el mundo gana en dólares. La realidad no es tan así y que transaccionalmente todo opera en dólares. La realidad es que todavía tú tienes entre 5 y 6 de cada 10 personas que mantienen salarios atados a bolívares, es decir, Devaluación, aumento de impuestos, recorte del gasto público por el descenso de los ingresos petroleros y encarecimiento de los suministros. Los venezolanos enfrentan dificultades crecientes al tiempo que luchan contra una inflación de casi el 400%. Y además de Venezuela y el Líbano, Siria encabeza la lista de países con la mayor inflación anualizada. La gente lleva 2 semanas de protestas que en un principio estuvieron motivadas por el desastre económico que enfrenta el país por cuenta de la guerra civil, pero que se han tornado en manifestaciones que piden la caída del gobierno de Assad. Pero al margen de las protestas, el alto costo de vida hace mella en la educación de los más pequeños. Han pasado 13 años desde el inicio de la guerra civil siria, un conflicto que comenzó después de que una revuelta popular fuera brutalmente reprimida por el gobierno sirio, encabezado por el dictador Bashar al-Assad. El conflicto en sí está en punto muerto y el país dividido. Pero el pueblo sirio se enfrenta a una crisis económica desgarradora. Los manifestantes han tomado las calles en las últimas semanas debido a la espiral inflacionista, la caída de la moneda y la escasez de combustible en todo el país.
La fuerte devaluación de la lira siria ha agravado la carga de muchas familias que necesitan material escolar para sus hijos al comienzo del nuevo curso. La activista Hiba Zein trabaja en un taller que recibe donaciones de material escolar para familias en apuros. Son muchas. El coste de una mochila de primaria es de casi $8. Las mochilas de secundaria y bachillerato con material incluido cuestan unos $11. Antes era muy diferente, el precio ha subido mucho. La mochila solía costar $4 o menos, pero ahora la cantidad no es asequible para las familias sirias. Mientras la crisis económica asola este país devastado por la guerra, la gente sigue haciendo frente al opresor por el futuro de sus hijos. Y representantes de 50 organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, muchas de ellas defensores de derechos indígenas, han viajado a Ginebra, en Suiza, para denunciar múltiples abusos de más de una treintena de corporaciones canadienses, principalmente empresas mineras y petroleras en sus territorios. La delegación, coordinada por la ONG internacional Amazon Watch, busca llamar la atención sobre las violaciones de derechos infligidas contra los pueblos indígenas y otras comunidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana. La delegación quiere que Canadá asuma su responsabilidad, sobre todo de cara a su próximo examen periódico ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se espera que otras multinacionales de Estados Unidos, Europa o China también sean denunciadas por abusos en América Latina. Y con esta información llegamos al final de nuestro informativo. Gracias por elegirnos y quédense con nosotros aquí en DW.